cuando entra la influenza H1N1, en todos los países se activan estas comisiones nacionales de prevención de influenza aviar y se modifica, se adecúa ese plan para esta situación. Entonces, el plan existe. Me da la claro que sí, el plan se va Escucho. modificando de acuerdo a la evolución de esta enfermedad, porque no sabemos al comienzo no se sabía exactamente cómo iba a evolucionar. Y se va, es un plan que está en continuo revisión y ajuste en base a lo que está sucediendo. Ok, a ver, doctor, sobre este punto, si podemos explicar un poco más, es que da la impresión, yo lo voy a decir muy francamente, da la impresión de que lo que se quiere decir es, y este es un debate para afuera, no para acá en este momento, que lo que se quiere decir es que si cambió de gobierno ya se perdió este plan, que es institucional, tengo entendido yo, ¿no? No necesariamente porque cambia... Un plan de país, exactamente, y no necesariamente porque cambia la administración en el Ejecutivo, se ha terminado este plan. Ahí sigue el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ahí sigue, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ahí sigue, bueno, siguen los organismos internacionales o las agencias de Naciones Unidas que han venido apoyando este esfuerzo también, ¿no? Como OPS, como el Programa Mundial de Alimentos, incluso, tengo entendido, UNICEF, etcétera. Yo sí creo que es importante insistir en esto y que nos explique un poco más, doctor, cuáles son, cómo se viene modificando este plan, cómo se viene revisando y cómo está funcionando este plan, porque de repente se dice, no hay un plan de abordaje para este tipo de pandemia que estamos enfrentando. Como ejemplo, desde la semana pasada, la ministra de Salud convocó a la CONAPREVIAR, al Consejo Nacional de Prevención de Influenza, para empezar a revisar todas las actividades, es decir, primero darle a conocer a todos los organismos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, incluyendo organismos de cooperación internacional, cuáles eran las funciones que cada organismo debía de tener, inclusive para revisar las mismas. El otro ejemplo es, se ha estado trabajando en las diferentes comisiones del Plan Nacional de Contingencia contra la Influenza, en actualizar varias de las cosas que ya existían y poner en práctica muchas de las cosas. Varias de lo que se ha hecho es todo lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica en estos momentos, está en continua actividad. Se ha revisado todo lo que tiene que ver con la atención de casos y el manejo de los casos de influenza y de hecho se han adaptado todas las guías para convertirlas de una influenza aviar a una influenza H1N1. Se está revisando todo lo que es la capacidad instalada de los servicios de salud, porque también debemos de tomar en cuenta que cuando estamos en una fase 6, como la ha decretado la Organización Mundial de la Salud, en estos momentos ya no es tanto de llevar a cabo actividades, de seguir planeando y de seguir creando nuevos planes, sino más bien de responder ante una epidemia. Y una de las cosas es tener servicios de salud que puedan tener la capacidad de responder en forma adecuada a cualquier situación que pudiera poner en riesgo la salud de la población, como es en este caso de la influenza. Otro es desarrollar todas las medidas de prevención que necesiten implementarse para poder llevar a cabo efectivamente estos mecanismos, y estamos hablando de mecanismos de prevención desde cuándo utilizar una máscara, quiénes las deben de utilizar, cuándo debemos utilizar medidas de distanciamiento social, cuándo no se deben de utilizar esas medidas, en fin, todo eso es lo que se está trabajando en estos momentos. ¿Y hay un plan diseñado para cada país? Pregunto esto porque de repente uno dice, bueno, mire, la situación del sistema de salud nacional de México es distinto a la situación del sistema nacional de salud de El Salvador, ¿no? Probablemente los hospitales en otros países están mejores equipados que los nuestros, por ejemplo. Probablemente el nivel de cultura de la gente de México es distinta a la nuestra. Y por lo tanto hay que ir modificando ese plan o la forma como enfrentar la pandemia dependiendo del país donde se va desarrollando la pandemia. ¿Es cierto esto? Sí, ¿Se da de esa manera? El plan se hace en cada país por las instancias de ese país y se adecúa al país. No es un plan genérico
que se aplica en todos los países de la región. No sé, hay países, qué sé yo, México sí puede tener un nivel más alto, pero México donde se concentró o donde comenzó fue en el Distrito Federal, ¿no? Correcto. Donde hay una concentración poblacional inmensa y donde no da abasto las facilidades del sistema de salud. Tal vez nosotros tenemos la ventaja acá en El Salvador de tener un grupo poblacional mucho más pequeño y un sistema de salud que es más manejable que la situación en México. Así que el plan sí se hace a nivel de cada país y lo hacen por las personas del país, no es algo genérico. Y aquí es donde es importante la colaboración, el apoyo de las agencias de cooperación, ¿verdad? Para más o menos asesorar, digamos, en este caso. De eso vamos a preguntarle cuando regresemos. Doctora, tengo que hacer de nuevo una pausa comercial, regresamos en breve. Voy a leer correos más adelante si ustedes quieren opinar o preguntar a nuestros invitados respecto a este tema, con gusto. Volvemos en breve. Bueno, estamos de regreso. A ver, doctora, en este caso, ¿cuál es el apoyo de las agencias de cooperación? ¿Cómo se ha traducido el apoyo, por ejemplo, que está dando la OPS específicamente a nuestro país? Cuéntanos un poco sobre bueno, la OPS está dando apoyo intensificado a todos los países de la región de las Américas. En el caso de El Salvador, por ejemplo, la presencia del doctor Gerardo de Cosío acá, llamamos, o sea, la sede nos los envió, la sede en Washington, para apoyarnos porque él había tenido experiencia en el control de esta epidemia en El Paso, Texas. Sí. Apoyo técnico de todo tipo, para hacer las pruebas de laboratorio, para hacer el tema para poder hacer una buena vigilancia de la enfermedad, el conseguir equipos protectores, el conseguir los medicamentos que se necesitan, el poder ser un intermediario para conseguir insumos para los hospitales, en términos de mascarillas, guantes, todo este tipo de cosas. O sea, la OPS tiene la capacidad de conseguir ese tipo de insumos de una forma más rápida y más barata. Se convierte en una gestora de estas actividades. De todo esto. Y el apoyo, yo diría que lo más importante es el apoyo técnico, ¿no? Para poder hacer la vigilancia, para poder desarrollar lineamientos de cómo tratar los casos, en el caso salvadoreño, en base a la experiencia mínima que se tenía con los casos de México y con los casos de otros países. ¿No gestiona, por ejemplo, doctora, perdone, los organismos de cooperación no buscan fondos? Es decir, sí, o ayudan también a localizar fondos para poder enfrentar claro. este tipo de pandemias. Claro, ¿sí? Que sí. Recuérdense que esto empezó el 23 de abril, creo que fue el primer caso en México. Pero sí, la Organización Panamericana de la Salud ya inclusive ha logrado conseguir fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, de la Agencia de Cooperación Española, para todos los países de la región, y ya nos llegó la porción que le toca a El Salvador, pero están haciendo gestiones para conseguir muchos más fondos para esto. Además, el sistema de Naciones Unidas también hemos estado reuniéndonos, todas las agencias del sistema de Naciones Unidas, para escribir una propuesta que se sometería en su momento dado para conseguir ponerse de ser una situación peor que la que tenemos ahora, para poder movilizar fondos. Todos estamos involucrados en la movilización de fondos y sí, o sea, ya nos han llegado algunos y no hemos movilizado grandísimas cantidades por el poco tiempo que ha habido, pero sí es una de las tareas que nosotros hacemos. Déjeme tomar contacto con Lorena de Varela, directora nacional de educación. Lorena, precisamente nos va a contar el impacto que ha tenido después de saludar a nuestro patrocinador. Tenemos al teléfono a Lorena de Varela, directora nacional de educación. Lorena, un gusto saludarle, muchas gracias por tomar la llamada telefónica. Buenos días, Romeo, un placer estar con ustedes en esta mañana. Lorena, la información que nosotros tenemos es que hay al menos 10 centros educativos entre privados y públicos que ya han tomado una medida severa o la medida severa de suspender sus clases, otros creo que parcialmente, pero usted que tiene la información de primera mano, cuéntenos un poco cómo está la situación, qué impacto está teniendo en el tema de la educación esta pandemia que estamos enfrentando.
Bueno, Romeo, en efecto, hay centros educativos que ya tuvieron que tomar medidas extremas de cierre de la institución debido a la presencia de casos de la influencia A H1N1. Definitivamente que esto viene a ser una situación que pone en dificultad el proceso educativo, porque hemos tenido que suspender las acciones en estos centros. Quizás en medio de todo, lo único que nos quizás baja un poco el impacto está referido a que los casos se han presentado en su mayoría en colegios de calendario norte, en colegios privados de calendario norte, que en este tiempo están justamente ya cerrando las clases.